Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos hoy, domingo 6 de diciembre. Agradecidos tremendamente por esa presencia de Él en nuestras vidas hasta este día, en medio de toda esta situación, desde marzo hasta hoy. Su bondad, su misericordia ha sido maravillosa para con nosotros. Así que, ¿cómo no darle gracias? Y bienvenidos cada uno de ustedes, los que están conectados y los que se conectarán, rogando al Señor que la palabra que seguiremos meditando de Colosenses, capítulo 2, sea de bendición para su vida, nos aliente, nos anime a examinarnos de qué manera estamos viviendo la vida cristiana, sobre todas las situaciones y corrientes que también ustedes y yo estamos viviendo en nuestra época, como la vivieron a quien les escribió el apóstol Pablo. Así que damos gracias a Dios y vamos directamente a la palabra en esta mañana, capítulo 2 del libro de la epístola a los Colosenses, versículos del 11 al 17. Nos toca hoy pedir al Señor que nos hable a través de esta porción de su palabra. Dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios por esta porción de su palabra en esta mañana. Dios, adoramos y bendecimos tu santo nombre y agradecemos por la palabra que nos has dejado y rogamos que ella, Dios, en esta mañana nos enseñe, nos redarguya, nos instruya y nos haga examinar de qué manera nosotros como iglesia Ixoyi, como cuerpo tuyo, estamos viviéndolo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo el cristianismo sobre la filosofía contraria a la buena filosofía que veíamos allá. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Filipenses? Uno de los ladrones del gozo eran las circunstancias. ¿Y de qué manera nosotros podríamos contrarrestarlo? Decíamos en aquel momento, es a través de cambiar la filosofía de ver las cosas de la vida cristiana. Así que nosotros la semana pasada estuvimos viendo que el cristianismo está por encima de la filosofía que querían la gente, los enemigos de la iglesia en ese tiempo, influir en los hermanos en la iglesia de Colosas. Hoy veremos el cristianismo por encima, el cristianismo exaltado ahora sobre el legalismo. Había personas que estaban también tratando de meter cuestiones de la ley, cuestiones de que tenían que ser y guardar ciertas normas, preceptos, días, fechas, porque eran importantes. Así que el apóstol también envía esta carta para decirles que Cristo, porque la carta eso encierra el contexto total, dice que Cristo es todo, sobre todo, es lo máximo, lo superior que pudiéramos encontrar. Así que ahora nos dice el apóstol a los de Colosas y a ustedes y a mí, nos dice que el cristianismo es exaltado sobre el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? ¿Cómo podemos entender esta palabra? Legalismo dice que es la tendencia
a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. Tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. Ellos querían no que vivieran la libertad de la vida cristiana, porque dice que cuando usted y yo conocimos a Cristo, Él nos hizo libres. Ahora somos libres para decidir, para pensar, para adorarle. Y aquí estas personas querían volver a esclavizarlos sobre ciertas ceremonias y ritos y circunstancias que iban a minar la libertad que ellos estaban viviendo, la armonía que estaban viviendo, la unidad que estaban viviendo los hermanos ahí en Colosas. Y el apóstol dice que aunque no los conocía, él cuando oyó la buena noticia de todo lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en esta iglesia, él les envía esta carta. Y dice que no solamente a ellos, sino a los de Laodicea, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? A Laodicea, para que no fueran tibios, sino que ellos estuvieran ardientes en el fuego del Espíritu Santo. Así que Él les dice ahora a los de Colosas, hablando de la primera de la problemática sobre el legalismo, la circuncisión. Tienes que circuncidarte. Tienes que hacer el rito de la circuncisión porque es un pacto de Dios que hizo con Abraham. Tienes que hacerlo para que puedas tú vivir la libertad de Cristo. No, el apóstol dice, el apóstol les dice, en él también ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano. No hecha a mano, sino la verdadera circuncisión que es Cristo Jesús para con nosotros. Entonces aquí está diciéndoles a los de Colosas, cuidado hermanos, que no vayan a confundirlos con este pacto que Dios hizo con los judíos y con Abraham, pero no lo hizo con los gentiles, no lo hizo con los que ni siquiera conocían aquello. Recuerdo en una ocasión de unos hermanos de la congregación, yo llegué a sus casas a visitarlos y había una discusión muy fuerte entre ellos, ¿verdad? Y me dice, pastor, qué bueno que llegó. Ah, ¿qué pasó? Pues mire, aquí estudiando la palabra de Dios, yo le digo a mi esposo que tiene que circuncidarse y él no quiere, dice que no. Y estaban en una discusión fuerte por esa razón, porque ella decía, no, tienes que circuncidarte, porque la palabra dice que tienes que circuncidarse todo varón. Entonces ya les estuve explicando y fue de mucha satisfacción y alivio para el hermano, ¿verdad? Entender lo que decía la Escritura con respecto a este pacto maravilloso que Dios hizo con Abraham. Así que le dice el apóstol, la verdadera circuncisión nos despoja. La verdadera circuncisión espiritual que hicimos al conocer a Cristo Jesús nos despoja de la naturaleza pecaminosa. Nos despoja. ¿Porque qué? Dice, porque nosotros cuando fuimos circuncidados en Cristo Jesús, dice que echó de nosotros ese cuerpo pecaminoso que nos dominaba, que nos controlaba. Así que él está diciendo, no los confundan, no necesitan circuncidarse, no les va a servir contra el pecado, contra las acechanzas del enemigo, no les va a servir el que ustedes se circunciden en el exterior. Lo que nos ayuda, lo que nos da la victoria es creer que fuimos circuncidados en el corazón, en el interior, cuando conocimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, como el único que tenía y tiene el poder para darnos esa vida nueva después de esta vida, esa vida eterna después de esta vida. Así que no los confundan pensando, diciéndoles, tienen que practicar este rito de la circuncisión. Miren lo que les dice el apóstol para apoyar más este tema. Miren lo que les dice allá a los de Romanos 2, 28 y 29.
en el lenguaje de Dios habla hoy. Miren lo que les dice, porque ser judío no es serlo solamente por fuera, y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera, en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y el estar circuncidado es cosa del corazón. No depende de reglas escritas, sino del espíritu. El que es así resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Así que qué maravilloso es el tema que le da también el apóstol a los de Efesios y nos da a nosotros para reforzar este pensamiento, que nadie les engañe. El verdadero judío no es el que está físicamente, sino el que ha sido lavado, perdonado sus pecados a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No es el pertenecer a la religión de los judíos o al grupo de los judíos o pertenecer a otra religión. Eso no te salva. Si eso fuera, pues qué maravilloso sería, ¿no? Que decir, yo porque pertenezco a este grupo ya tengo la salvación. La Biblia no dice eso. Dice que solamente el único que tiene el poder para pasarte de muerte a vida es Cristo Jesús, de acuerdo al Evangelio de Juan 5:24, que dice, de cierto te digo, todo aquel que oye mi palabra y cree que Dios me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay un cambio de dirección, hay un cambio de destino eterno a través de lo que vino a hacer Cristo Jesús. Así que no es por ser judío, no es por ser circuncidado, sino por haber creído en Cristo Jesús, sino por haber sido circuncidado en el corazón. Y dice que el que vive así es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Porque aquí había un problema, que esta gente quería infiltrar esos pensamientos. Tienen que circuncidarse para poder vivir la libertad o para poder ser cristiano. No, Pablo refutó tremendamente eso, que no era por guardar la ley, que no era por obedecer reglas o normas que éramos salvos, porque no depende de lo que dejes de hacer o lo que hagas que tienes tu salvación. Depende de lo que hicieron por nosotros, lo que hizo alguien por nosotros. Porque más adelante vamos a ver que estábamos perdidos, sin esperanza, en delitos y pecados, igual que los demás. Y Dios usó su misericordia para atraernos a Él. Así que no es por nada de lo que hagamos nosotros externo, es por lo que hicieron por nosotros en el interior, lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que el apóstol quiere ahondar en esto. No se dejen engañar. No es por la circuncisión ni por cualquier otra cosa que ustedes son cristianos. Son cristianos porque aceptaron el sacrificio de Cristo Jesús por ustedes para escapar de la condenación. Y luego sigue diciendo el siguiente versículo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él. Otro tema del bautismo. Si en aquel momento era problema, también hoy es un problema. El pensar que porque estás bautizado ya tienes parte. Ya tienes parte en la obra de Dios o ya vas a ir con el Señor Jesucristo. Hay grupos que piensan que tienes que bautizarte para ser salvo. Si no estás bautizado, no eres salvo. Si no estás bautizado, no vas a ir con el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol también menciona esto de el bautismo, diciéndoles que el verdadero bautismo no es el exterior. No es solamente el exterior, no es que haya sido bajado a las aguas por inmersión. Aparte, ¿verdad? Hay grupos que lo hacen de otra manera, pero bíblicamente es sepultados, porque eso habla la escritura, da el símbolo o da el ejemplo de que es sepultado. El sepultado es bajado a las aguas. La forma bíblica, pero no estamos hablando de la forma, estamos hablando del contenido, lo que significa para nosotros y lo que significaba para los de Colosas.
el bautismo, ¿sí? Y lo vamos a aplicar usted y yo allá en Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Cuando nos bautizamos, cuando entendimos qué significaba aquella ceremonia, aquella ordenanza que nos da la Escritura, cuando lo comprendí, cuando lo entendí. Por eso nosotros no practicamos el bautismo infantil, porque ahí yo no tenía conciencia cuando me bautizaron. Yo no me bauticé, me bautizaron. Así que cuando nosotros lo aplicamos, como dice la palabra de Dios, cuando estás consciente de lo que significa realmente esa ordenanza que nos dio el Señor Jesucristo, dice que fuimos sepultados a través de ese bautismo físico, pero también tiene algo espiritual y tiene algo poderoso para nuestra vida. ¿Sí? Dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y dice Romanos, ¿verdad? Lo que acabamos de leer ahorita, que así como Cristo fue levantado de la muerte, del sepulcro, resucitó, que es la base fundamental de nuestra fe, así también nosotros, a través de lo que simboliza el bautismo. Así que aquí dice el apóstol, el bautismo no te da ni te hace más espiritual. El bautismo no te da la salvación, o no es para cierto tipo de gentes especial. No tiene nada de especial. Es una ordenanza que Dios nos da después de haber hecho el compromiso con Cristo Jesús, de que Él sea nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro todo. Ahora el siguiente paso es obedecerle a través del bautismo. Pero podemos ver un ejemplo de que el bautismo no te salva, que el bautismo es solamente una orden de obediencia. ¿Recuerdan a los ladrones que estaban alrededor en la cruz con Cristo Jesús? Cuando aquel de la derecha le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dice Cristo, de seguro te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él nos bautizó. Y le dijo Cristo la promesa de que iba a estar con él. Así que aquí decimos, no te da la garantía del bautismo que vas al cielo, pero sí dice que tiene una experiencia tremenda para nosotros, o debería de tener una experiencia tremenda para nosotros, porque dice que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria o por el poder del Padre, así también nosotros. Dice que también cuando hemos resucitado, no es para que andemos o vivamos como vivíamos antes, sino que dice para que andemos en vida nueva, en una nueva vida, expresando la vida de Jesús a la gente, expresando ese encuentro que tuvimos un día con Él. Dice acá en Colosenses 2, en el 12, dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba, ese mismo poder que te levanta a ti, hermano, y me levanta a mí a una nueva vida a través del simbolismo del bautismo. Tiene poder. Tiene un simbolismo enorme, maravilloso para nosotros, pero no te salva. No tienes que guardarlo. A lo mejor Dios te hace una elección por Cristo y te llama a Él y no te bautizaste, vas a ir con Él, porque no te salva. No entras al cielo por el bautismo, aunque es una orden que hay que obedecer. Así que qué maravilloso es para nosotros esto, que el apóstol está diciéndolo
que no los engañen igualmente por el bautismo. No te salva, no te hace más espiritual. Te salva, te hace espiritual tu relación con Cristo Jesús. Porque Él es el que produce eso. Él es el que te da a ti ese poder tremendo. El que le levantó a Él, te va a levantar a ti. Si tú crees en lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Dice, y a ustedes, para aclarar, para que vos entender, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos los pecados. Estando muertos, no teníamos vida espiritual, la perdimos cuando nuestros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente, y de ahí en adelante todos venimos y en ese espíritu no tenemos vida, está muerto, no hay luz en nuestra vida, no teníamos nada que ofrecerle, no había nada que ofrecerle. Dice allá el apóstol Pablo a los de Efesios, a la iglesia en Éfeso, le dice que estando nosotros muertos en nuestros pecados y delitos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero aún estando así en esa condición, dice que Dios nos perdonó, ¿Cómo estábamos usted y yo antes de tener un encuentro con Cristo Jesús? Vivíamos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Desobedecíamos a Dios. No teníamos concepto de Dios. No sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero dice que aún estando así en esa condición, Él perdonó nuestros pecados cuando vino a morir por usted y por mí a la cruz de el Calvario. Perdonó nuestros pecados. Y luego mire lo que sigue diciendo en el 14. Sigue diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Yo cuando hablo de este tema maravilloso, glorioso del Evangelio, yo les pongo este ejemplo así, que aquí está en la escritura. Yo no le pongo el acta, yo le pongo la factura, que se parece más o menos. Yo digo a la gente, mire, aquí está su vida y mi vida como una factura que se va acumulando, se va anotando todas las veces que usted y yo desobedecemos a nuestro Padre Celestial, se va anotando. Pero algo maravilloso que puede suceder en este momento, si tú crees. Dice el Señor Jesucristo, Padre, yo quiero pagar por esa factura de la vida de Luis. Y le pone el sello de pagado con su sacrificio en la cruz del Calvario por Luis, un pecador tremendo. Así que cuando yo vaya al cielo un día, yo puedo decirle, tengo mi boleto de entrada. Porque no es porque me porto bien, no es porque comparto del Evangelio, no es porque trato de ayudar a las personas, no es por nada de eso. O porque dejé de hacer muchas cosas que antes hacía, no es por nada de eso. Sino yo cuando llegue allá le voy a decir al Padre o al que me reciba, aquí está mi factura que tiene sello de pagado con el sacrificio de Cristo Jesús. Eso está diciendo aquí el apóstol a esta iglesia de Colosas, porque estaba infiltrándose ese pensamiento terrible de que Jesucristo no era Dios, que no podía juntarse lo espiritual con lo carnal. Decíamos la semana pasada que ellos decían, somos carnales, no hay nada bueno en el hombre, así que si no hay nada bueno y estamos hechos para darle vuelo a la hilacha, vamos a darle vuelo hasta que se acabe, como algunos piensan en este tiempo, ¿verdad? El vivo al gozo,
y el muerto al pozo, dicen ellos, ¿verdad? Afuera ya. Es que dicen ellos, decíamos la semana pasada que se hizo dos corrientes. Los que dijeron, vamos a darle vuelo, al cabo vamos a morir y no hay nada después de esta vida. Vamos a gozarla hasta que se acabe este cuerpo. Pero también los otros que dijeron, no, vamos a cuidarlo y vamos a apartarnos, a ausentarnos del mundo y hacernos acá ermitaños. Y vamos a verlo más adelante. También esa corriente que había que huir de la gente, había que huir del mundo porque era pecaminoso. Decíamos, entonces, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Estaba todo en nuestra contra, no teníamos nada que ofrecerle a Dios, no teníamos nada que podemos decirle, pues aquí está algo que te puedo servir para darte, para que me dé la salvación. No, dice que no había nada, nos era contraria. Pero dice lo que hizo Cristo, dice que la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿No es maravilloso ese mensaje para nosotros? En este momento tan difícil, de tanta pandemia, de tanta inseguridad, de tanto temor, de tanto miedo. Si me contagio, me voy a morir, ¿dónde voy a ir? Bueno, este es un mensaje de esperanza para nosotros, hermanos, pero también para aquellos que no tienen esta esperanza gloriosa de en dónde pasarán su eternidad. Aquí está diciendo el Señor, esa acta, ese decreto que había contrario a nosotros, porque éramos pecadores, estábamos muertos en pecados y muchos delitos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, Él la tomó, la anuló, dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Así que tu pecado, mi pecado, si tú has creído en el sacrificio de Cristo, fue esa acta o ese decreto fue clavada en la cruz. Así que si tú en esta mañana no tienes esa seguridad en dónde pasarás tu eternidad, tú puedes decirle al Señor, Señor, yo quiero creer en esta mañana que también esta acta que es mi vida, yo quiero creer que tú la puedes también crucificar, la puedes clavar en esa cruz cuando viniste por mí a morir en la cruz del Calvario. Ahí usted puede decirle, Señor, yo quiero que por fe en esta mañana esta acta de decreto contra mí sea clavada en tu cruz. Yo pueda creer que también puedo un día estar para siempre contigo, porque es tu promesa, lo que vamos a ver más adelante. Pero miren lo que dice el apóstol Juan, allá en Juan 19:30. Miren lo que dice él. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Qué palabras tan tremendas, qué palabras tan poderosas para usted y para mí como cristianos, pero también para los que no tienen esta seguridad de la salvación. Qué palabras tan tremendas nos da la Escritura en esta mañana cuando dice Juan relatando lo que él estaba mirando allí en la crucifixión del Señor. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo palabras tremendas para usted y para mí. Consumado es, terminado es, acabado está, todo ha sido cumplido. Tremendo, tremendo para nosotros. Y luego, cerrando para este tema tan maravilloso, dice el apóstol a los de Éfeso 2, 14 y 15, dice, Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha derribado el muro de odio que separaba a judíos y a no judíos, y de nuestros dos pueblos ha hecho uno solo.
Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley, el legalismo, y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo, la iglesia. El misterio de que hablábamos en el primer capítulo no era revelado que iba a haber la iglesia. Quizá los judíos pensaban que iban a ser libertados por el Mesías que esperaban, pero jamás imaginaron que iba a haber otro grupo, otro pueblo, otro pacto en el cual entramos usted y yo, que no somos del pueblo de los judíos. Dice aquí entonces que Cristo nos ha dado la paz, que derribó esa barrera, que de esos dos pueblos hizo uno solo, que es la iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera, la que Él vino a fundar, la que Él dice que es su novia, que es su esposa, que es el rebaño pequeño, y tantos nombres con que se identifican a la iglesia, a la cual Él murió por ella, que somos usted y yo. Cuando reconocimos que Jesucristo era y es el único que tiene el poder para perdonar pecados, para librarme de la condenación eterna y darme un lugar, como dijimos en Juan 5:24, trasladarme de destino de condenación a un destino de bendición, pasarme de muerte a vida. Solamente lo puede hacer y lo quiere hacer para usted en esta mañana. Así que sigue diciendo el apóstol, sigue diciendo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hablábamos del legalismo, hablábamos de los ritos, de las ceremonias judaicas, de guardar ciertos días de reposo, ciertas lunas, ciertas fiestas y todo eso. Pero aquí está diciendo otra victoria. Si el versículo anterior fue de victoria, y decimos, cuando Él dice consumado es, esto también, el siguiente versículo, nos llena también de alegría, porque hay un temor sobre lo espiritual, sobre lo oculto, sobre lo oscuro, sobre las tinieblas, sobre los poderes que gobiernan a este mundo, que tienen en control. Pero miren lo que dice también, lo que vino a hacer Cristo Jesús con ellos, para que usted y yo no tengamos miedo, no tengamos temor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mire, está diciendo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como quiere decir, aquí está, le hemos quitado al enemigo el poder, lo hemos derrotado. Oiga, para usted y para mí que conocemos la escritura, se cumple Génesis 3:15. En este pasaje, Génesis 3:15, lo estamos viendo. Cuando le dice, un día de la simiente de esta mujer se va a levantar uno, Satanás, que te va a aplastar la cabeza, te va a quitar el señorío, tú vas a herirlo en el calcañar, en el talón, lo vas a crucificar, pero en esa crucifixión Él te va a exhibir públicamente. Cuando murió en esa cruz y que dijo consumado es, te estaba exhibiendo, diciéndote estás derrotado, ya no tienes el poder que te habían dado Adán y Eva, ya no tienes la autoridad, te la hemos quitado, has sido derrotado. Oiga, qué glorioso ese mensaje es para usted y para mí. Qué esperanza tan maravillosa tenemos usted y yo. Qué protección tan maravillosa tenemos usted y yo.
con la palabra que nos ha dado en esta mañana, el cristianismo exaltado sobre el legalismo, sobre lo que quiere el mundo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, pensando que por eso tenemos acceso a lo espiritual. No, no es por nada de lo que usted y yo hagamos o dejemos de hacer que tenemos lo espiritual. Y somos espirituales si Cristo está en y con nosotros. Solamente es la única. Dice Juan, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna. No hay vuelta de hoja. No te pierdes. O tienes a Cristo y tienes la vida eterna, o no tienes a Cristo y no tienes la vida eterna. Aunque tengas y profeses cualquier religión y la vayas y la lleves al pie de la letra, porque no te salva ninguna religión. Ninguna te salva. Ni aún el ser judío. Te salva el que seas cristiano, que te identifiques como a Cristo como tu Señor y Salvador en tu vida, y que todo lo que hagas refleje esa vida de Cristo mientras caminamos en esta tierra. Así que qué maravilloso es eso, ¿verdad? Qué maravilloso es eso que los ha exhibido públicamente, que los derribó a estos espíritus, a estas potestades. Dice, entonces, por tanto, en base a esto que ha pasado, la circuncisión, el bautismo, la victoria, que estábamos perdidos, que hay una esperanza gloriosa, que todo está terminado, todo está consumado en favor del mundo. En base, dice el apóstol, en base a todo esto, por tanto, en base a todo esto, dice que nadie los juzgue, que nadie los critique, porque hacen o dejan de hacer ciertas cosas. Dice, en comida, en bebida, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. Los falsos maestros insistían en abstenerse o de guardar estas cosas, pensando que eso era lo espiritual, lo externo. Y también a veces pensamos en nuestro tiempo que haciendo cosas o dejando de hacer cosas somos espirituales. Estás en un error. No, también es para nuestro tiempo la advertencia. Si fue para este tiempo que estaban infiltrándose estas cuestiones de legalismo, cuanto más también hoy estamos sufriendo estas mismas situaciones dentro de la iglesia, dentro de la vida tuya y la vida mía. A veces pensamos que por hacer cosas o por dejar de hacer cosas somos espirituales. No, no. Somos espirituales porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nos mueve a vivir de una manera diferente. Nos mueve a hacer todo por amor, que a través del servicio que hacemos glorificamos el nombre de Dios, y que para nada debe de entrar la vanagloria o pensar que nosotros somos los buenos y somos los que debemos de estar exhibiéndonos para recibir el reconocimiento. Para nada. No, el que debe recibir la honra y la gloria por lo que hacemos usted y yo, lo inútil que pudiéramos hacer usted y yo, es el Señor Jesucristo, es Dios, porque a Él le damos la honra y la gloria con lo que hacemos. Así que dice el apóstol, que nadie los juzgue en cuanto a la comida o la bebida, o en cuanto a días de fiesta o a luna nueva o días de reposo. Hay grupos, lamentablemente, y con tristeza lo podemos decir, ¿verdad?, que se fijan más en lo externo, en lo de fuera. Y si algo criticó el Señor Jesucristo a los que conocían la palabra del tiempo de Él, les decía a los fariseos, a los religiosos, decía, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien bonitos, hasta tienen oro y plata, pero por dentro están muertos, por dentro no hay vida. No queremos vivir esa clase de legalismo, pensando que por hacer cosas
o dejando de hacer cosas, ustedes y yo somos espirituales. Eres espiritual cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, cuando todas tus acciones son hechas con amor y que el Señor reciba la honra y la gloria, que estás para servir a los demás porque Cristo nos dio ese ejemplo de servicio, pero no es para que nosotros nos levantemos, es para que Él reciba la honra y la gloria mientras estamos en esta tierra. Así que Dios, ayúdanos, y mire, para que nos ayude un poquito más en este tema. Mire lo que le dice el escritor a los Hebreos, Hebreos 2, 14 y 15, en el lenguaje sencillo, para comprenderlo aún más. Dice, nosotros somos seres de carne y hueso, usted y yo. Por eso Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Tenía poder, pero vimos anterior que le fue quitado. Gloria a Dios. Y con su muerte dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. No tenemos miedo a la muerte. Este enemigo tremendo del mundo, nosotros no le tenemos miedo a la muerte, porque ya fue derrotada. Ya fue derrotada en la cruz del Calvario. Igual con el enemigo de nuestras almas, ya fue derrotado, fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Así que dice el apóstol que no nos engañen. No, no es por lo que tú puedes dejar de hacer o hacer que eres espiritual. No, no, no es ni la circuncisión ni el bautismo, no es nada de eso. Ni porque guardes ciertas ceremonias, aunque tienen su lugar, tienen su momento, y si no reflejan a Cristo, todo eso no es cierto, porque toda la palabra de Dios refleja a Cristo, dice Colosenses, ¿verdad? Que para Él, por medio de Él y por Él subsisten todas las cosas, porque Él las hizo para Él y Él las sostiene, Él las guarda, Él hace que perduren. Así que no nos jactemos de nada de lo que usted y yo podamos hacer. Al contrario, démosle gracias porque somos bienaventurados a Él invitarnos a usted y a mí con todos nuestros defectos, con todo lo que usted y yo somos. Él tuvo a bien llamarnos, invitarnos a que metiéramos nuestras manos en su obra. Así que eso es maravilloso, que podamos estar en esta mañana compartiéndole el mensaje de Dios para usted. El cristianismo sobre el legalismo. Amén. Mire lo que dice el apóstol también allá en Hebreos. Bueno, 1 Corintios 8:8 dice, hablando de este tema, que los exhibió, que nadie nos juzgue. Dice, claro, que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer. Repito, claro que el que Dios nos acepte no depende de lo que comamos, pues no vamos a ser mejores por comer ni peores por no comer. Y luego lo que dice Gálatas, pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a los débiles y pobres poderes y hacerse sus esclavos? Dice, ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años.
Dice, mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido para nada. Entró el legalismo y empezaron en la libertad con cual Cristo nos hizo libres, y vengo y los encuentro otra vez tratando de vivir bajo la ley, bajo ritos, bajo ceremonias, y está en su pensamiento y su tristeza que dice, me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. Qué triste, ¿no? Qué triste. Para un pastor, para un encargado de una congregación, poder decir estas palabras. Ustedes empezaron bien su vida cristiana, su primer amor, pero ahora los vemos metidos en el mundo, los vemos metidos en guardando fiestas, ceremonias, ritos, días, como si no hubieran conocido lo más importante, que no es por lo que hagan otra vez o dejemos de hacer, es por creer lo que vino a hacer Cristo Jesús. Y si lo que yo hago no glorifica a Cristo, ¿para qué hacerlo? Si lo que yo estoy practicando no glorifica a Cristo, ¿para qué estoy haciéndolo? Me estoy engañando. Así que Dios, ayúdanos a discernir, ¿verdad? Dice, ustedes celebran ciertos días, meses, fechas y años. Mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. Si lo que yo hago no glorifica a Dios, no debo de hacerlo. Y está en un predicamento para nuestra vida con los demás, ¿verdad? Por eso el cristianismo es rechazado. Por eso no somos bien aceptados por el mundo, porque no vamos con la corriente del mundo, no vamos con los pensamientos del mundo, vamos en contra de lo que ellos hacen, no participamos de esas obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, las reprendemos, deberíamos de reprenderlas. Así que el apóstol dice, nada de legalismo, nada de las cuestiones externas que nos pueden hacer espirituales. Solamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, nos va a hacer espirituales y vivir espiritualmente como hijos de Dios. Y por último dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo es sombra. Ya pasó. ¿Por qué sombra? ¿Por qué sombra? Porque ya pasó, porque ya está lo verdadero entre nosotros. Ya no tenemos que decir, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, o dejar de hacer esto y esto y esto. No, eso es sombra, eso ya no, eso ya no. Usted lea Hebreos y encuentra este tema tan maravilloso, que en Cristo hay suficiencia. Ya no necesitamos agregarle nada a nuestra vida cristiana más que vivir a Cristo, expresar la vida de Cristo en todas las cosas que ustedes y yo hagamos. Ya no, dice él, dice ya, esto es sombra, esto era una figura, esto ya es pasajero, esto ya no, esto ya no. Dice, pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Él, el santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto, y nos ha sido hecho, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y de becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Amén. Esto es lo eterno, esto es lo verdadero, lo otro es sombra. Si usted ve allí Hebreos 9, 10, 8, habla de eso, ¿verdad? Todo lo que practicaban allá los judíos era sombra. Llegó un nuevo pacto, llegó lo verdadero, llegó la luz. Eso ya
Eso ya quedó atrás. Ahora tenemos lo verdadero. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Llegó la verdad. No necesitamos nada de lo que el mundo quiere imponernos. Tenemos la verdad. Y él dijo, y si la verdad les liberta, serán verdaderamente libres. Ahora podemos decidir obedecerle. Ahora podemos decidir contrarrestar todo lo que se oponga a la vida espiritual que nos ha dado Cristo Jesús. Así que cerramos diciendo que en Él estamos completos. Cerramos diciendo que no necesitamos nada, que el cristianismo está por encima del legalismo. Veremos en la semana próxima, si Dios nos permite, exaltado el cristianismo sobre el misticismo. Lea Colosenses para que usted tenga una idea de lo que estamos estudiando. Vamos a orar. Padre eterno, agradecemos en esta mañana la oportunidad que nos has dado de experimentar tu presencia a través de la palabra que nos has dado. Y oramos, Dios, para que esta palabra haya quedado en nuestras mentes, en nuestros espíritus, y nos ayude a reflexionar, a examinar nuestra vida, de qué manera estamos viviéndola, que vamos a echar fuera el legalismo, pensando que por cosas que hacemos externas o dejamos de hacer, somos espirituales, somos victoriosos. No, Señor, lo espiritual, la victoria eres tú para nosotros, tú eres el todo, mi Cristo. Así que ayúdanos en esta mañana a volvernos a centrar en ti. Tú eres la respuesta, tú eres la verdad, te hemos conocido. Así que ayúdanos a reprender, a quitar de nuestra vida todo lo que pudiera estar estorbando a la libertad con la cual tú nos hiciste libres. Oramos por si alguna persona que está escuchando este mensaje no ha recibido esa bendición de la salvación, lo pueda hacer en esta mañana, reconociendo que necesita tener un encuentro con Cristo Jesús, que necesita arreglar su vida eterna y que esta mañana el Señor está invitándole, como lo dijimos a través de la predicación, está invitándole a que usted por fe crea que ese decreto, que esa acta contraria a usted, en esta mañana usted la puede traer a la cruz del Calvario y clavarla ahí y creer que ahora usted ha sido perdonada. Creer ahora que no es por nada de lo que va a hacer o dejar de hacer que va a ir con Cristo, sino porque usted en esta mañana ha reconocido, ha entendido que no hay otra manera, sino solamente trayendo mi vida así como está, con todo lo que es, y crucificarla, clavarla en esa cruz. Gracias, Padre Celestial, por los que ya la hemos hecho. Y también oramos, Dios, en este momento por aquellos que siguen sirviendo en medio de la pandemia, a los enfermeros, médicos, internistas, de lavandería, de limpieza, en los supermercados, en todas aquellas áreas, Señor, que están abiertas para nuestro servicio. Bendíceles y guárdales. Oramos por aquellos que han perdido a sus seres amados, para que reciban fortaleza, consuelo y ánimo para seguir adelante. Oramos, Señor, por aquellos que están internados en los hospitales, para que tú les puedas dar un momento de reflexión y tengan un encuentro contigo. Pero también oramos por los que están fuera, para que podamos estar conscientes de que tenemos que cuidarnos, que guardar las medidas preventivas que nos ofrece el gobierno. Pero sobre todo, Señor, reconociendo, entendiendo que tú estás controlando todas estas cosas. Recibe pues, Señor, honra y gloria por este momento que nos permites como iglesia reunirnos. Bendice a mis hermanos, guárdales. Y si hay algún enfermo, como sabemos que hay, aquí está en tus manos. Sé con ellos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.